¿cómo está analizando usted la situación en el país? Porque también usted ha formado parte de los integrantes de la CGTP en esta reunión con la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, así que tiene una lectura mucho más cercana a lo que está pasando. Bueno, igual que creo que la mayoría de peruanos, analizo y veo la coyuntura que estamos atravesando con mucha preocupación, porque lejos de, vamos a decir, amenguar o disminuir la tensión que hay entre el Ejecutivo y el Congreso, lamentablemente cada día se agudiza más. Y estamos en una situación muy difícil donde creo que esto ya no le queda solamente a los representantes del Congreso y el Poder Ejecutivo actuar, sino que creemos que los dirigentes, las organizaciones sociales y la población tenemos que actuar, ¿no? Y exigir que cese esta violencia, vamos a decir esto, que inclusive el presidente del Congreso ha dicho que no pasa nada, que lo único que están haciendo es investigando al Ejecutivo por los indicios de corrupción, y él niega que haya un enfrentamiento permanente. Nosotros hemos participado en una reunión con la OEA en calidad de representante de la CGTP. Bueno, y lo que hemos expresado ahí es nuestro rechazo, y hemos señalado que sí, acá hay una confrontación y que esa confrontación debe cesar inmediatamente, ¿no? ¿Cómo ha percibido usted el talante de la Comisión de Alto Nivel de la OEA? ¿Ha sabido escuchar? ¿Han sido permeables con los temas que se han ido abordando? Bueno, ellos sí, pues muchos de ellos son viceministros de relaciones diplomáticos, tienen una postura muy ponderada, han tenido una posición muy abierta. Por ejemplo, a las organizaciones sindicales nos brindaron 30 minutos y hemos podido explicar a detalle no solamente el enfrentamiento que hay en este año y medio del actual gobierno, sino hemos explicado que esta crisis entre Ejecutivo y Congreso viene de los últimos 6 años, que ahora se han agudizado desde la elección en primera vuelta de Pedro Castillo el año pasado, que inclusive el Congreso no quiso reconocer la victoria que hubo del Ejecutivo, ¿no? Entonces pero además nos hemos referido a los 30 años de la vida política en el Perú, en la cual hemos estado marginados las organizaciones sindicales, sociales, de toda la actividad política, ¿no? Uno de los grandes temas que ya entran a la discusión del día a día es por qué no se han ido alcanzando siquiera espacios de diálogo vinculantes en el país, ¿no? Y quienes recuerdan la necesidad de compartir esos espacios de diálogo entre los distintos actores, ¿no? Sector ejecutivo, el propio representante de las colectividades políticas, sectores representantes de los principales gremios laborales, etcétera, etcétera, concuerdan que el Acuerdo Nacional es un espacio creado para dichos fines. La gran pregunta es, ¿por qué con el paso de los años los acuerdos alcanzados en el Acuerdo Nacional no se pueden plasmar o no se han podido plasmar en políticas públicas y en política de ejecución, ¿no? Usted, desde la visión de la representación laboral, ¿qué piensa, por qué no podemos desentrampar esta situación? Claro, lo que pasa es que el diálogo en el Perú con buenas intenciones o con objetivos claros no ha sido planteado, no ha sido generado. Siempre se han creado espacios de diálogo con ciertos intereses, ciertos sesgos, o sea, para que sirvan a alguien, a algún sector. En este caso, cuando se caía la dictadura de Fujimori, se crearon algunos espacios de diálogo con el objetivo, vamos a decir, de tener un desembalse social que venía hace algunos años, para contener esa avalancha social que pueda generar cambios a favor de las grandes mayorías. Para eso sirvieron esos espacios de diálogo. Uno de ellos, por ejemplo, es el Consejo Nacional de Trabajo, que tiene 21 años y no ha servido para nada, ¿no? Lo único que ha servido para mantener los privilegios generados en la década del 90 para el sector empresarial, pero no ha significado ninguna recuperación de derechos laborales para los trabajadores. Igual en el espacio político que se generó el Acuerdo Nacional, donde participaron todos los partidos políticos,
donde es cierto ha habido diálogo, se ha generado políticas de Estado, pero esas políticas de Estado no han sido implementadas por ningún gobierno. ¿Por qué? Porque no les convienen los cambios. Y han hecho de este acuerdo nacional un espacio de diálogo, pero que no es vinculante, que sus acuerdos no son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, como se dice comúnmente, es un saludo a la bandera lo que se acuerda, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar. Creemos nosotros que esta es una buena oportunidad, ¿no? Hay que hacer de esta adversidad que está atravesando el país una oportunidad para generar espacios de diálogo, pero que tengan carácter vinculante y que todos nos comprometamos con lo que se discuta, porque ello tiene que tener como visión un plan nacional un plan nacional, ¿no? Bueno, las formas son muy importantes cuando se trata de establecer diálogo, consenso o búsqueda de acuerdos mínimos, ¿no? Hace unos días usted ha participado en la conferencia de ejecutivos, ¿no? Sí, y sí. quizá uno de los aspectos más saltantes precisamente de esa reunión ha sido el nivel de conversación alturado, ponderado, de poder siquiera alcanzar acuerdos mínimos con otro representante del gremio empresarial, en este caso con el señor Caipo, ¿no? Entonces, eso sí demuestra que en el Perú se pueden establecer diálogos más abiertos, más fluidos, con mayor transparencia, pensando ya en el bien común. Sí, mire, en el sector laboral, en el espacio laboral hay buenas experiencias, ¿no? Y ello, por ejemplo, en el sector de la construcción al cual yo represento, ahí venimos durante años estableciendo un espacio de diálogo que en un principio fue inicial, porque solamente se limitaba a la negociación colectiva del sector, pero después hemos ido ampliando esa visión y deponiendo un poco de lado puntos de vista que nos confrontan. Hemos coincidido en algunos puntos que tienen que ver con el sostenimiento y la reactivación del sector de la construcción, y también pensando en el desarrollo del país. Y miren, ese tipo de diálogo que estamos haciendo, hasta el momento han transcurrido 20 años y lo consideramos desde el punto de vista de los trabajadores positivo, porque no solamente nos ha conllevado a resolver negociaciones colectivas con aumento para los trabajadores y mejores condiciones de trabajo en situaciones muy difíciles, como por ejemplo el periodo de la pandemia y en momentos en que la economía no ha estado boyante, pero sin embargo ha servido también para ponernos de acuerdo en la reactivación y el sostenimiento del sector, que al final sus resultados son generación de empleos, generación de trabajo para los trabajadores del sector, para quienes se asegura un salario, y también las empresas pueden facturar y también pueden ganar, ¿no? O sea, como se dice, Pero ahí hay una experiencia modélica, por ejemplo, ¿no? Que sí se puede poner, digamos, como ejemplo para otro tipo de diálogos, otro tipo de conversaciones ya de más alto nivel y que comprendan un poco hasta políticas públicas, ¿no? Entonces sí es posible. Sí es posible, porque lo que se hace en construcción en reducido es políticas públicas orientadas al sector de la construcción, porque hemos hecho propuestas, no solamente vamos a decir que tengan que ver con enfrentar a la violencia en el sector de la construcción, sino que tienen que ver hasta con una nueva ley de contratación de obra pública, ¿no? En efecto, nuestro invitado en esta oportunidad en Conexión Perú, a través de RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Uno de los temas que no se puede estar ajeno, señor Villanueva, es el tema de la corrupción, ¿no? Que ha cruzado de manera transversal todo nuestro Estado. Todos los estamentos, de una u otra manera, han sido golpeados por la corrupción, ¿no? Veo que ustedes tienen una serie de propuestas que están alcanzando, y nos parece bien, en esa misma línea que conversábamos hace unos instantes, ¿no? De poder tratar de establecer acuerdos mínimos, conjunciones comunes. En el tema de la corrupción también es necesario plantear alternativas, y veo que una de ellas, ustedes están proponiendo una ley de contratación de obra pública. ¿Cómo sería este planteamiento? Mire, uno de los sectores donde hay mucha, vamos a decir, apropiación ilícita de los recursos del Estado es en las licitaciones de obras y en la contratación de servicios o en la compra, ¿no?
Entonces por eso en el sector de la construcción nos pusimos de acuerdo para plantear esta nueva ley de contratación de obra pública, donde lo esencial, vamos a decir, el núcleo de esta propuesta es que se debe dar poca oportunidad a las famosas comisiones de licitación, ¿no? Y a los funcionarios hay que recortarle la discrecionalidad para que ellos no estén, vamos a decir, orientando la buena pro, ¿no? Ahora con las herramientas tecnológicas todo puede ser informatizado, ¿no? Y todos pueden hacer sus propuestas a través de esos medios, por supuesto verificados, y también recogiendo experiencias de otros países, ¿no? Donde también han tenido problemas de corrupción. Si bien es cierto, no se desaparece, pero se minimiza, ¿no? la corrupción. Claro, lo que se busca es mitigar, pero la propuesta de ustedes es que esto sea transparente, que esto sea... todo esté en las redes y todo el mundo tengamos acceso y todos podamos verlo. Ahora, cuando miramos lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas décadas, ¿no? ¿Por qué hay que ser muy transparente en ese sentido, ¿no? Venimos arrastrando en los últimos gobiernos, Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, y el gobierno actual, que están siendo sometidos o han sido sometidos a un escrutinio por presuntos hechos o hechos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos que ir generando una cultura que cruce todos los estamentos, ¿no? Usted acaba de mencionar algo interesante, ¿no? ¿Cómo es que ustedes desde la Federación sí pueden alcanzar acuerdos comunes, duraderos en el tiempo y en el espacio con la Cámara Peruana de la Construcción? Donde pueden haber discrepancias, naturalmente, pero sí se pueden alcanzar. ¿Por qué no se pueden lograr políticas públicas diseñadas para el tema de corrupción que también se cumplan en el espacio y en el tiempo en el país? Bueno, creo que la institucionalidad en el Perú está venida a menos, y creo que tenemos que hacer dos cosas esenciales, ¿no? Tiene que haber necesariamente una reforma política para cambiar todo este sistema político que lo único que genera es los resultados de las elecciones que ya todos sabemos, ¿no? Pero también el otro factor que tenemos que atacar es la impunidad. La impunidad es la que genera más corrupción, ¿no? Entonces, pero para que no haya impunidad tenemos que también ahí ver el tema del problema del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? O sea, de verdad que, en otras palabras, lo que tenemos que ver, ponernos de acuerdo para resolver los problemas estructurales que tiene el país, si no esto va a seguir cada vez peor, ¿no? Claro, no, y lo que usted acaba de mencionar es central, ¿no? O sea, en el Perú, o sea, tenemos marco legal, tenemos administración de justicia, pero reina la impunidad. Eso es el germen, vamos a decir, de toda la corrupción, ¿no? Los últimos que hemos tenido, el que ha sucedido en la construcción, el Club de la Construcción, Lavallato, vemos que han pasado tantos años y pareciera que va a quedar en nada, porque las empresas van a seguir contratando. Los únicos que vamos a perder somos los trabajadores, que por paralización de obras perdimos nuestro trabajo. Va a perder el Estado, porque ahora la reiniciación y el término de las obras van a costar mucho más, y encima hay que pagar a las empresas porque se han ido a laudos arbitrales y a nivel internacional, ¿no? O sea, es de loco, ¿no? Naturalmente, y eso no significa, además, generar confianza país, ¿no? Porque si lo que buscamos en el Perú es atraer mayor número de inversiones con un marco legal apropiado, con reglas de juego clarísimas, si tenemos estos espacios que dejan margen para la corrupción, en definitiva no va a ser posible alcanzar esas metas, ¿no? Yo quiero volver un poco a lo que usted al inicio de la conversación mencionaba, ¿no? Y es lo relacionado al Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Este Consejo Nacional del Trabajo, desde la perspectiva del sector laboral, debería tener algunas reformas, deberían hacerse algunas modificaciones, buscar algún otro tipo de mecanismo. Por supuesto, miren, si analizamos bien la situación laboral de los trabajadores en el Perú, el único país, por no decir del mundo, sino de la región, que no tiene un código de trabajo es el Perú. Es algo insólito, ¿no? El código de trabajo no es que se van a generar nuevas leyes, sino que se revisan las leyes que hay
y se consensuan todo en un solo compendio, vamos a decir, no es cosa del otro mundo, pero no nos podemos poner de acuerdo en eso creo yo, hasta cierto punto por una mezquindad del sector empresarial, ¿no? Porque simplemente se han retirado, por ejemplo, del Consejo Nacional de Trabajo, situación donde nosotros creemos que deberían estar para dar inicio a esta propuesta que tiene el gobierno central, que actualmente tiene la propuesta de un código de trabajo, ¿no? El otro tema, ¿cómo impulsamos generación de empleo en estos momentos? Mirando en perspectiva país. Bueno, no hay otra forma que reactivando la economía. ¿Ya? Y creo que ahí el actual ministro Kurt Burneo ha presentado una propuesta de Reactiva Perú, que uno de sus objetivos es generar puestos de trabajo y que en los últimos tiempos no se está generando en la cantidad que necesita el país. Y para ello hay que dar condiciones no solamente para mayor inversión pública, sino la inversión privada aquí es clave, ¿no? Eso ya en el mundo actual es un imperativo, la inversión privada. Hay que generar condiciones, pero no bajo la propuesta de siempre, que nos han dicho que para generar empleo hay que flexibilizar la legislación laboral y reducir derechos. No va por ahí. Y nosotros hemos planteado que, claro, hay que generar empleo, pero para eso necesitamos elevar la productividad, por ejemplo, de los trabajadores. Y la productividad no se eleva reduciendo derechos, sino capacitando a los trabajadores, invirtiendo en tecnología y bueno, y también dando facilidades para el sector débil empresarial. Para ellos hay que bajar los intereses de los bancarios, que son tan altos para préstamos de la mediana y pequeña empresa. A lo mejor hay que reajustar los costos de energía, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Y en esa línea de análisis que usted traza, ¿cómo está el sector construcción en estos momentos? Mire, el sector construcción, pese a que desde hace 2 años, cuando estamos en pandemia, decían que se iba a caer, que iba a ser una catástrofe, hasta la fecha el sector construcción viene caminando bien. Hay obras, por ejemplo, el mes pasado, el mes de octubre, cerramos con un número histórico de trabajadores formales, es decir, trabajadores en planilla. Es un número que nunca ha habido en el Perú. ¿Qué cifra alcanzó? Alcanzó 127.000 trabajadores. Estamos hablando de los que Todo están formalizados. Formalizados. Es un número que nunca antes ha habido. Ahora, la preocupación sí sería para el otro año, ¿no? Si es que siguen los problemas políticos como están hasta ahora, ahí sí vamos a entrar en un serio problema, ya no solamente en la construcción, sino en las diferentes actividades económicas. Y aquí sí quiero hacer un llamado a los actores políticos. Tienen que expresar voluntad política de resolver el actual problema del país. Si no, esto va a llevar al país a una caída libre, ¿no? No, sí, la búsqueda de consensos es fundamental en este momento y de poner muchas veces posiciones antagónicas para ir pensando en el bien común. Don Luis Villanueva, ha sido un gusto tenerlo acá en RCR, en Conexión Perú.